El tema de hoy, una oración efectiva. ¿Qué queremos aprender hoy? ¿Cómo podemos llegar con una oración profunda, una oración que sea agradable a la presencia, en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos mejorar nuestra oración? Hoy queremos que nuestras oraciones sean efectivas, que generen resultados en nuestras vidas, que generen frutos. ¿Cómo hacer que mi oración genere frutos? Yo les hago la pregunta, ¿cómo podemos mejorar en nuestra oración? Vamos a aprender, vamos a escudriñar la palabra y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Espero que ustedes estén teniendo la visión correcta de lo que es la oración y que todos los días entren en esa cita personal de rodillas delante de Dios. La oración, cuando no es efectiva en nuestras vidas, la oración, cuando es pobre en nuestras vidas, se vuelve una oración, una experiencia muerta y aburrida, ¿sí? Se convierte en un peso muerto. Cuando la oración no es agradable, cuando la oración, cuando usted en la oración no siente, no experimenta, no vive, sino que lucha constantemente para poder arrodillarse y poder deleitarse en el Señor, y poder que en su vida de oración sea una vida de disfrute, de plenitud. Entonces, si no es así, estoy viviendo una oración muerta, una oración de peso muerto. ¿Cómo podemos nosotros vivificarnos en la oración? Primero hay que entender que la oración es un acto de descarga, ¿sí? Es un acto donde usted deja rodar sus cargas. No es que usted elimine las cargas por completo, sino que cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Nosotros tenemos que llevar la cruz, nuestra cruz, lo que nos corresponde. Tenemos allí una familia a quien cuidar, o si estamos estudiando, unos compromisos en el estudio, o si usted está trabajando, unos compromisos en el trabajo. Hay cosas inevitables que usted no puede soltar. Hay otras que sí, por ejemplo, la culpa, el pecado. Usted puede descargarlo y entregarlo a Dios y perdonar y pedir perdón y serás perdonado. Pero hay cosas en la vida que yo debo llevar y debo hacerme responsable. Entonces la oración es un acto de descarga, es dejar rodar aquellas cosas que en nuestras vidas a veces nos abruman, que en nuestras vidas nos fatigan. La oración nos permite alivianar nuestras vidas, nos aliviana. La oración no puede ser una carga más a lo que ya estamos llevando. Debe ser un disfrute. Y cuando yo disfruto la oración con mi Padre Celestial, yo estoy en compañía de Él y estoy recreándome con Él porque siento su compañía. Entonces, esto debe ser una oración efectiva, una oración donde yo descanse, una oración donde yo disfrute, ¿sí? ¿Y qué debo hacer entonces para que la oración sea efectiva? Primero debemos, como primer punto, y retomando lo que ayer hablábamos, la oración debe ser espiritual. Porque lo espiritual va con lo espiritual, ¿sí? Vamos a buscar Romanos 8, 25 y 27. Romanos 8, del versículo 25 al 27. Busquen en la palabra de Dios Romanos 8, del 25 al 27.
Dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Leemos y nos detenemos en el 25. Sabemos que es difícil esperar algo cuando no lo vemos. Es allí donde yo tengo que acercarme a Dios, cuando tengo oración efectiva con fe. Cuando yo tengo dudas, tengo que primero en oración decirle: Señor, perdóname, porque tengo dudas, porque realmente tengo poca fe. Ayúdame en mi fe. Entonces, para que haya oración efectiva, debemos esperar lo que no vemos con paciencia y aguardando en el Señor, esperando respuesta. De eso se trata: desarrollar la paciencia y tener fe. Si yo no oro con fe, no hay oración efectiva. ¿Y cómo puedo yo tener fe? Pidiéndola. Si alguno no tiene fe, pídala. Si alguno tiene poca fe en la oración, inicia la oración pidiendo fe. Porque muchos hijos de Dios se acercan en la oración como si fuese algo, como si fuese una opción, y en realidad en su mente, inclusive en el acto de oración, comienzan a pensar en soluciones a sus problemas, y no se convierte en un momento de depositar mis problemas a Dios, sino que se convierte en un momento de razonamiento propio. Entonces no están escuchando la voz de Dios ni están hablando con Dios, sino que están divagando en su mente. Por eso, si yo llego a la oración con razonamientos, para que haya una oración efectiva, pídale a Dios fe, pídale a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que dirija la oración. Vamos a leer el versículo 26 en la parte A, allí en Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si en la oración usted es débil, pídale fortaleza en la oración. Si en la oración yo no sé qué hacer, pídale al Señor que le dé sabiduría para la oración. Pídale al Espíritu Santo. Porque pues, ¿qué hemos de pedir? Dice en la parte B, ¿qué hemos de pedir como conviene? Esto quiere decir, ¿qué hablo con Dios? ¿Qué es lo que tengo que hablar? A veces nosotros decimos, ¿qué tengo que hablar con Dios? No. A veces tenemos tantas cargas en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que cuando llegamos en el momento de la oración, nos bloqueamos totalmente, porque son tantas cosas que tenemos. Y eso es una barrera que no nos permite acercarnos a Dios. Pero ¿qué debemos hacer si no sabemos qué decir? El Espíritu Santo de Dios nos recuerda qué decir. Él nos recuerda, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos convence. Nadie más puede convencer sino el Espíritu Santo de Dios. Convencernos que en la oración hay respuesta. Por eso pídale a Dios que ponga palabras en su boca cuando no las tiene. Pídale a Dios qué decir, porque Él te recordará, así como dice en su palabra, el espíritu de consolación que el mundo no le recibió porque ni le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros, con nosotros, aquí mora con nosotros y está en tu corazón, está en tu vida. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de consolación. Es allí donde podemos nosotros entender que Él es el que pone palabras en la oración.
Él es el dispensador de la oración. ¿Sí? Seguimos leyendo en el 26. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Leamos juntos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Quién es el que sabe? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos. Es el Espíritu Santo de Dios quien intercede, quien nos ayuda, quien nos da el don para orar, ¿sí? Quien nos da la capacidad. Él da el hacer como el querer. Si tú no quieres, pídele a Dios. Pídele al Espíritu Santo de Dios que ponga en ti el hacer como el querer. Una oración efectiva, entonces, es una oración guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Una oración en la carne no es oración. Una oración en la carne es muerta, es peso muerto. Pero cuando yo confío en que Dios me ayuda en mi debilidad, Él está conmigo, Él está allí para auxiliarme en la oración. Esa es una oración efectiva. Así como dice en Juan 14, 26, que Él nos recuerda. En ese contexto, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que todos los eventos, todas aquellas cosas que vivieron con Él, Él les recordaría para que la compartieran. Él nos recuerda todo para que nosotros, Él trae a memoria tus penas, tus dificultades, y en la oración te bloqueas. Tenemos una oración bloqueada. Él nos ayuda y nos recuerda, nos guía y pone palabras en nuestras bocas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Segundo punto, una oración efectiva es permaneciendo en Cristo Jesús. Vamos a Juan 15, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Busquen por favor Juan capítulo 15. Y lo que leíamos ayer en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Recuerden que el Señor Jesucristo decía que es la palabra, ¿cierto? La carne para nada aprovecha, dice el Señor Jesús. O sea que si yo voy en la carne, en la oración, si yo voy a la oración con mi inteligencia, con mi sabiduría, con mi propio razonamiento, sin fe, no es provechosa la oración. La carne para nada aprovecha. En cambio el Espíritu sí, ¿cierto? Y las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Palabra, el Señor Jesucristo es espíritu. Si yo quiero, si yo permanezco en Él, haré una oración de vida, una oración provechosa, porque quien da los frutos es Dios. Quien da los frutos es Dios. Y la oración tiene que generar frutos en mi vida. La oración es para generar frutos. Por eso en este capítulo 15 habla de la vid verdadera. Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesucristo es la vid porque Jesucristo es el árbol de vida que se mencionaba, o que se menciona en el Génesis. El árbol de la vida, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol
puedes tomar del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no tomarás, porque de cierto morirás. Nosotros oramos con ciencia o oramos con vida. Cuando usted decide orar con razonamiento, el hombre vive en la ciencia, ¿sí? En la ciencia del bien y el mal. El ser humano en su naturaleza quiere juzgar todo lo quiere juzgar. Y nosotros no podemos caer en el error que en la oración estemos para juzgar, para decir que es bueno y que es malo. Entonces a veces la oración se convierte en un acto de juzgar, ¿sí? Entonces, en un juicio, por ejemplo, que la vecina entonces la vecina es enemiga mía, el prójimo es enemigo mío, todos están en contra de mí. O tomamos la oración como un acto de razonamiento, como les dije, simplemente como una opción, y podemos en la oración estar pensando en realidad qué es lo que yo tengo que hacer. No se puede convertir la oración como un acto de hablar yo con yo, o sea, usted con usted mismo. Porque si no estamos tomando la oración como una opción, de manera que si Dios no responde, ya yo sé lo que tengo que hacer. La oración no es una opción ni es una alternativa. La oración es todo para usted, porque es allí donde se dan los frutos. Es en ese trasegar y en esa escalada de la montaña de la oración, como les dije ayer, es una escalada que usted hace diariamente, donde usted puede ver el panorama de su vida, donde usted puede ver solución a su vida y se generan frutos, pero es el Espíritu Santo, no mi mente, la que debe tomar la oración. Así que permanezcamos en Cristo Jesús, en la fuente de vida, para que nuestra oración fluya, y sea efectiva. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Así se glorifica el Padre en la oración, llevando frutos. Entonces, una oración efectiva es una oración espiritual, es una oración guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, y es una oración donde usted debe entender que Jesucristo es el que me nutre, el que toma el control de mi vida. Tercer punto. Para una oración efectiva debemos entender que la palabra debe abundar en nosotros. La palabra en abundancia es lo que se necesita para una oración efectiva. La palabra, guardar la palabra en nuestro corazón, la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, todo el lenguaje de amor, el lenguaje que Dios escucha, es el lenguaje que se menciona en la palabra de Dios. Lea los salmos. Nosotros leyendo los salmos, vemos cómo el salmista clamaba, exaltaba. En la palabra está el lenguaje adecuado, es el lenguaje de amor, es el lenguaje efectivo que va a permitir que nuestras oraciones sean oídas aún más por nuestro Padre Celestial. Porque la palabra no regresa sola, no regresa vacía. La palabra de Dios se devuelve en oración. Dios te alimenta de la palabra y tú le regresas la palabra y da frutos
en cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted y yo debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Meditar qué es? La meditación es el estudio, la lectura, el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Aquí ustedes están haciendo también que la palabra abunde. Cuando ustedes me escuchan y escuchan las enseñanzas, estamos alimentando para después ejecutar, poner por obra todo lo que hemos aprendido. Meditar es la transición entre el estudio bíblico, el estudio de la palabra y la práctica. Cuando yo planeo cómo hacerlo, que sea a la luz de la palabra, estoy meditando. Y para yo meditar tengo que tener aprendida la palabra. Por eso es importante memorizar versículos, pero llevarlos no memorizados en la mente, sino memorizados en nuestro corazón. ¿Y qué es en nuestro corazón? Que esté acompañado de la intención. Que si yo sé, entonces lo intentaré. Que si yo sé, lo pondré en práctica. Si yo estoy hablando de la oración efectiva y te estoy dando instrucciones con versículos y todo, entonces usted medita y dice, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, ¿sí? Voy a aplicar lo que dice en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo quien dirige mi oración, que es permaneciendo en Cristo y que es empapándome y que la palabra more en mí, que la palabra de Dios. Vamos a leer Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, habla de las escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardares y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, los textos sagrados, se meditan para que sean provechosos, para que prospere nuestro camino. Eso quiere decir para que tengamos una vida productiva. La palabra de Dios es la semilla de ese fruto, ¿cierto? De ese fruto que se genera en la oración. La palabra de Dios es la semilla, y esa semilla es de bendición porque germinará y veremos respuesta. Todo saldrá bien. ¿Y qué representa esa semilla? Las promesas, porque usted ora, usted busca, usted pide, porque camina en la promesa, porque sabe que Dios le tiene para usted, porque Jesucristo nos prometió una vida rica, una vida abundante, una vida plena. Y hay muchas promesas que están allí, que usted camina en ellas, y es el motor de nuestras vidas. La palabra de Dios es el motor de nuestras vidas, el motor de la oración, ¿sí? El motor de la oración. Es importante que entendamos esto. Ahora, si no meditamos en la palabra, si no estudiamos la palabra, nuestra oración será pobre. Una persona que no estudie la palabra, que no busque aprender de las escrituras, tendrá una oración pobre, poco efectiva. Entonces tenemos que tener claro que la oración y la palabra de Dios van de la mano y nos ayudará en ese proceso de mejorar en nuestra oración, porque al final el resultado de la oración
es la palabra cumplida. Es la palabra cumplida en los milagros. Los milagros es el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento, porque allí nos dice que haremos cosas grandes cuando el Espíritu llegue. Espíritu Santo, sanidades, milagros. Muchas cosas se cumplen cuando hay fe. Entonces, el resultado, el fruto, es la palabra que llega y la palabra que da frutos en nuestras vidas. Conclusión, para terminar el día de hoy. La oración es espiritual, amados. La oración es dirigida por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si usted no tiene que decirle a Dios, pídale que le recuerde, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Si usted no se puede concentrar, pídale a Dios. Pídale a Dios que le ayude en la oración, en su debilidad. Pero para ello tenemos que depender totalmente del Señor Jesucristo, no dudando ni tomando la oración como una alternativa o una opción, porque a veces en la oración hago una cosa y digo una cosa, pero en mi vida es otra cosa, porque en realidad estoy confiando en mis capacidades. Que no se vuelva una oración aburrida ni un peso muerto para nosotros, permitiendo que la palabra de Dios creadora controle y dé frutos. Controle mi vida para dar frutos, meditando en ella constantemente. Así haremos de nuestra oración una oración que sea profunda, una oración que sea escuchada y que sea dirigida para que dé frutos. Una oración efectiva. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Terminamos con el tema.